Buenos días. Estudios de ingeniería en contexto de la cuarta revolución industrial o industria 4.0. La nube que vemos en el fondo eh, la vamos a tener presente porque en la cuarta revolución industrial se habla mucho de una nube, que es justamente un conjunto de servidores que se encuentran ubicados en sitios estratégicos donde se almacena y donde se procesa información. En la charla de hoy cubriremos un poco la diferencia entre la tercera y la cuarta revolución industrial, que son las que estamos viviendo, y las tendencias de la era digital, donde la cuarta revolución básicamente quien lidera esta tendencia y donde hay ciertos sectores que ya han adquirido importancia en este tema. Referiremos casos de Irlanda y Colombia y consideraciones de terceros autores para luego llegar a reflexiones, preguntas y respuestas. Aquí esta visión de una biblioteca tradicional muestra el contenido en físico y lo que ocurre ahorita es que todo ese contenido y muchas otras cosas estarán en la nube montada para servir de acceso a todos nosotros. La tercera y la cuarta revolución industrial tienen características comunes, pero diferenciadas en cuanto a profundidad e intensidad. En ambas hay robotización, hay automatización, en ambas, digamos, hay sistemas, digamos, incipientes que mezclan lo físico con lo digital, pero en la cuarta revolución industrial ese lindero entre lo físico, lo digital y lo biológico se borra. Entonces, básicamente se crean unos sistemas denominados ciberfísicos, donde el Internet de las cosas, o sea, cualquier equipo, cualquier dispositivo, manda información vía Internet a la nube y en la nube hay computación en proceso, hay almacén y computación en proceso. A esto se refiere un poco la cuarta revolución industrial y vamos a ver aquello que significa en términos de la sociedad, en términos de la producción de los bienes y de los servicios. Y aquí se presenta un esquema de cómo la cuarta revolución industrial tiene presencia en todos los sectores, tiene presencia en una ciudad. Hay ciudades que son inteligentes, donde los edificios son inteligentes, estos paneles solares están procesando energía que le entrega a la red, lo mismo esta red eólica, empieza a ver la energía limpia, empieza a ocurrir procesos automatizados en las industrias, procesos en la distribución de bienes y servicios, de manera que esa es parte de la revolución industrial que se refiere a la industria 4.0. Este nombre industria 4.0 fue acuñado en Alemania y se refiere básicamente a que estos sistemas de la industria 4.0, pero también podían hablar de industria 3.0, industria 2.0, asociándolo con revolución industrial 1, 2 y 3. Y esta industria 4.0 se refiere a que ahora los sistemas están interactuando entre ellos, hay interoperabilidad, hay virtualización, hay descentralización y hay sobre todo este tipo de actividad donde se captan datos de sistemas que están activos y esos datos constituyen una masa que se llama grandes datos o big data, y esa masa se procesa, hay analítica, hay procesamiento de información y se toman decisiones al respecto. Entonces, ese es un sistema que ocurre permanentemente, pero también descentralizado. Hay sistemas que operan y aquí vemos otros sistemas descentralizados, máquinas que aprenden de los procesos y hay una serie de actividades que ocurre de manera descentralizada, pero toda la información termina en la nube. Esta es un poco digamos, el esquema general de cómo la analítica mejora los procesos y cómo se empieza a innovar en todos esos procesos. Entonces, ¿qué es la transformación digital?
Bueno, no es exactamente una nueva tecnología, es la digitalización de toda la información y eso se transforma en un cambio cultural, organizacional y operativo, y es la integración inteligente de diversos procesos y de tecnologías que todas confluyen en la nube, en ese sitio donde hay muchos servidores procesando información. Eso se hace de una forma planificada, sistematizada, y el conjunto de todo ello produce lo que se llaman las tecnologías disruptivas, o sea, tecnologías que cambian los procesos de cómo se hacen las cosas, o sea, los modelos de producción cambian, cambia el valor, las personas tienen una función diferente en la sociedad y este proceso es un proceso que los autores ya lo han estudiado algunos de ellos, preocupados de lo que significa esa transformación. Aquí se ve como en una pirámide, desde los sitios más cercanos a donde estamos los humanos, las máquinas ya tienen procesos automatizados y mandan información a la nube, mandan información permanentemente y esa información se procesa y luego esa misma información interactúa con nosotros en diferentes procesos. De manera que lo que estamos viendo aquí es un escenario de conectividad donde hay interactividad en todos los niveles y donde haya interactividad desde la nube otra vez a diferentes sistemas. Entonces son diferentes niveles de interactividad que están ocurriendo aquí y de procesos colaborativos, como vamos a ver más adelante. Aquí ese mundo digital, representado en esta figura, este es un almacén de Facebook que está a 100 kilómetros del círculo polar ártico y donde vemos muchos servidores que están procesando millones y millones de datos que llegan de todo el planeta y que están interpretando esa analítica, que están haciendo conclusiones sobre todos estos procesos. Aquí vemos a alguien que trabaja con una mesa de dibujo, pero resulta que es una mesa electrónica y donde él está conectado a la nube también, está haciendo un proyecto de alguna edificación en una ciudad inteligente que interactúa con toda la distribución de servicios que le llega a su edificación y entonces él está también aportando información de un proyecto y que después ese proyecto estará conectado en la nube también. Esa era digital en el mundo globalizado tiene una serie de productos que ya nosotros conocemos algunos de ellos, los usamos a diario y esos productos ya están eh, enviando información también a la nube y muchos de ellos tienen múltiples aplicaciones. Por ejemplo, estos que se denominan drones tienen aplicaciones de todo tipo, de estudio de ciudades a los fines de catastro, a los fines de tener almacenes de información geográfica y alfanumérica que luego tiene cantidades de aplicaciones para facturación de servicios, etcétera. Pero también hay impresoras 3D y otros que los hemos oído, nosotros no usamos todos ellos. Sí hay muchos servicios que están ocurriendo y que somos usuarios del comercio electrónico, de las actividades del gobierno, eh, pero estas otras partes no las conocemos mucho, inteligencia artificial y procesamiento de grandes datos, y lo que ocurre en la nube tampoco somos usuarios todavía. Hay personas que ya tienen computadores en la nube y que trabajan con esos computadores o tienen todos los datos de sus oficinas en la nube, pero no todos estamos familiarizados con eso. Aquí vemos entonces ahora qué es esa industria 4.0. Fíjense en este esquema, hay un robot o un humano, hombre máquina, no sabemos qué es, que está viendo un proceso que está ocurriendo y que tiene que ver con alguna actividad comercial o alguna actividad industrial y donde hay equipos conectados y que están enviando información por el Internet de las cosas. Y aquí se ve cómo esa industria 4.0 es todo un sistema donde hay conectividad y donde hay gran transmisión de data. Esta es una industria
que pareciera un sitio cerrado donde dentro de esa industria ocurren todos estos procesos. Ocurre integración de sistemas, ocurre realidad aumentada y otras cosas que vamos a ver después. Y aquí hay unos seres humanos que están en una actividad bastante pacífica, donde ellos no son activos, son más bien pasivos en ese sitio, y donde la fusión de lo físico y lo digital es algo que permanentemente está ocurriendo. Es un proceso automatizado total y donde, vamos a decir, el proceso aprende por sí mismo e interactúa con procesos similares afuera. Aquí se ve la fusión de lo físico y lo digital y se ve cómo aumenta la capacidad del proceso que está ahí ocurriendo, pues esta curva ven cómo interactúa lo físico con lo digital y donde hay un aprendizaje profundo del sistema con esta inteligencia artificial y el sistema al final pues va optimizando sus procesos. ¿Por qué ocurre la cuarta revolución industrial? Bueno, no ocurre exactamente porque aparece una nueva tecnología, no, aparece porque hay un aumento exponencial de las telecomunicaciones en la transmisión de datos y también porque eh, la capacidad computacional es mucho mayor. Se pueden procesar más instrucciones por segundo y eran conceptos que existían desde hace muchos años, pero que no se podían calcular porque las computadoras no permitían eso. Fíjense ustedes, aquí se ve cómo las telecomunicaciones permiten ahora mayor transmisión de los datos y en el año 90 de figuras de 300 a 9600 bits por segundo va pasando eso progresivamente. En el 2005 ya están en 3.1 megabits y hoy en día se habla de 10 gigabits con la tecnología 5C y otras redes. En esta tabla se puede observar cómo eso ha crecido en apenas un periodo de 30 años. Igual ocurre con las capacidades computacionales. Hace 40 años atrás, 50 años atrás, eso prácticamente eran cifras muy pequeñas comparadas con lo que hay hoy en día. Y ya había miniaturización, había 2000 transistores con una arquitectura de 4 bits y ya eso se consideraba pues que era alta tecnología, pero esa cifra de número de transistores a un microprocesador ha aumentado a cifras de 4 o 5 millones y con relojes que antes trabajaban a velocidad de 700 kilohertz, hoy en día trabaja a frecuencia de 5300 megahertz. O sea, se ha multiplicado la frecuencia de los relojes y se ha multiplicado el número de transistores en un microprocesador. Entonces, esa alta capacidad computacional es justamente lo que permite que aparezcan este tipo de tecnologías disruptivas. Impresión 3D es como una copiadora que, una especie de, vamos a decir, de copiadora que permite en 3 dimensiones un producto a satisfacción de una demanda específica. Y prácticamente es como que si fuera una inyectora que vacía, que crea un producto de determinada manera. La inteligencia artificial, bueno, complementa todas las actividades mentales y cognitivas de nosotros porque permite la interpretación a partir de grandes datos y es un proceso que se realimenta. Los vehículos autónomos van a cambiar el diseño de las ciudades. Ya las ciudades van a tener que tener sensores de todo tipo para que este tipo de unidades vayan sin chofer. El manejo y la interpretación de Big Data, de grandes datos, va a mejorar los procesos y la toma de decisiones. El Internet de las cosas es que todo va a estar conectado, desde los equipos de nuestra casa. Nosotros vamos a saber cuándo la nevera necesita que vayamos al automercado, pero no tenemos nosotros que ocuparnos de eso. Nos va a mandar la nevera lo que le falta y entonces se lo dice directamente al automercado y el automercado manda una caja con lo que nos falta. O sea, todo eso va a salir de nuestra cantidad de actividades diarias y vamos a tener más tiempo para otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas? Es parte de lo que hay que averiguar. Los robots, los procesos automatizados, va a ser una variable importante. Este tipo de cosas, realidad virtual y aumentada con los tableros, es un conjunto de tecnologías que permiten la realidad virtual